Libertad democrática. Y quisiera comenzar con lo que tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, por la importancia que tiene que no se vaya a desatar un proceso mediante el cual se oculta la información. Generalmente no se tiene claro la importancia que los datos, lo que se llaman los datos abiertos, tienen para un país. Estos datos abiertos es toda la información que se va publicando sobre los diferentes tópicos en este caso de nuestro país, y la importancia que tiene. Por ejemplo, en la parte económica, el que se sepa exactamente cómo están las cosas, cuál es el desenvolvimiento que tienen los diferentes rubros de la vida económica nacional, y que exista a partir de ahí transparencia y debate sobre los distintos problemas que confrontamos, juega un papel fundamental. La primera es que en los años del neoliberalismo, como se le ha denominado ese periodo, que fue a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, hay que entender que ese periodo de gobierno es el que modifica las estructuras estatales e ideológicas del país. Antes de ese periodo, pues se había vivido en México el famoso nacionalismo, y había una corriente de izquierda que estaba empujando muy fuerte dentro del propio PRI para llevar a México hacia ciertos matices de desarrollo. Es verdad, los excesos del estatismo provocan mucha ineficiencia, sobre todo de carácter administrativa. Eso da la justificación a un cambio de ideología y entra el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo nos vende como una panacea dos aspectos fundamentales. Una, el libre mercado como la base central del desarrollo nacional, y dos, la transformación de las instituciones públicas para crear órganos que aparentemente fueran contrapesos al poder presidencial y a los poderes políticos públicos tradicionales. Pero la realidad es que en México el diseño que se planteó de muchos de estos órganos no fue el más apropiado, porque al final del camino era el partido en el poder o el presidente de forma indirecta quienes controlaban estos órganos a través de los nombramientos indirectos. Al establecer en un tratado que tú le vas a comprar el maíz a Estados Unidos, ¿qué significa? Que ya no debes de producirlo en México, o que lo debes de producir pero limitativamente. No, pero digo, el tratado no obliga a que no se le compre. El tratado... No, obliga a que se le compre. No, pero el tratado... Porque ese es el origen de los tratados. O sea, el origen es como en la industria automotriz, ¿sí? Yo te produzco a ti aquí los autos, ¿sí? Pero tú me vendes las refacciones y las partes que se utilizan para la producción de autos. ¿Sí me entiendes? O sea, el Tratado de Libre Comercio establece equilibrios entre lo que me compras y lo que me vendes. Es decir, yo te vendo esto, tú me compras esto. Ese es el Tratado de Libre Comercio, para que la gente lo entienda de una manera muy sencilla. ¿Sabes qué? Yo te voy a comprar Estados Unidos celulares. Ok, ¿y tú qué me vas a vender? Te voy a vender aguacate. Entonces, aquellos no van a producir aguacate suficiente para abastecerse, pero yo tampoco voy a producir suficientes teléfonos para autoabastecer. ¿Entendiste? Ese es el Tratado de Libre Comercio.
En esos vaivenes del desarrollo, cuando se plantean estos proyectos, sí, muchos sectores luego pierden. Pues nos encontramos una vez más en otro programa, otro episodio más de Libertad Democrática, agradeciendo como siempre su preferencia de escucharnos, de vernos, y pues como inicio siempre los programas al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano, pues iniciamos. En el día de hoy vamos a tocar algunos temas importantes, sobre todo el relacionado con la parte del desarrollo económico en nuestro país, los beneficios que la transparencia en todos los ámbitos de los quehaceres públicos es para la sociedad mexicana, y los sucesos en materia económica que están pasando, que están sucediendo sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio en México, Canadá y Estados Unidos, el famoso TEMEC, cómo de alguna manera se empieza a desdibujar esa forma de interpretar el desarrollo económico en nuestro país, no tanto por lo que pasa en México, sino por lo que está pasando principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, cuáles son los retos para el futuro de México en esos temas, y cómo pudiéramos realmente los mexicanos avanzar con nuestro gobierno en un desarrollo que realmente permee a toda la sociedad, sobre todo obviamente a los que menos tienen, que son la parte más vulnerable del país. Para ello pues voy a empezar, cederé la palabra a Cuauhtémoc Velasco, como siempre a mi lado, para que se trate una introducción sobre el tema. Bueno, aquí es muy importante mencionar que ya se llevó a cabo la desaparición de 7 órganos reguladores. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la evaluación, el Coneval, o la evaluación de la política de desarrollo social, el mejorar de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estas acciones son muy importantes, tienen una gran trascendencia, y yo creo que es muy importante que nosotros pues reflexionemos sobre el alcance que ha tenido esta medida, y quisiera comenzar con lo que tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, por la importancia que tiene que no se vaya a desatar un proceso mediante el cual se oculta la información. Generalmente no se tiene claro la importancia que los datos, lo que se llaman los datos abiertos, tienen para un país. Estos datos abiertos es toda la información que se va publicando sobre los diferentes tópicos en este caso de nuestro país, y la importancia que tiene. Por ejemplo, en la parte económica, el que se sepa exactamente cómo están las cosas, cuál es el desenvolvimiento que tienen los diferentes rubros de la vida económica nacional, y que exista a partir de ahí transparencia y debate sobre los distintos problemas que confrontamos, juega un papel fundamental. Con cuestiones que luego no se valoran o no se conocen,
suficientemente. Por ejemplo, en todo el mundo y obviamente en México, la inteligencia artificial ha ido cobrando importancia. Una importancia enorme, así es. Y la inteligencia artificial descansa en el procesamiento de cantidades importantes de datos, de información. Las bases de datos juegan un papel fundamental en la configuración de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es a partir del Big Data, de la cantidad de datos que se alimentan los procesos de inteligencia artificial. Uh-huh. En consecuencia, el papel que ponga en claro el alcance de la información y de los datos económicos, por ejemplo, juega un papel fundamental. Claro. Si no hay esa información de carácter económico, pues consecuentemente el proceso de alimentación de la inteligencia artificial se deforma, no tiene el alcance que debe tener. Consecuentemente es fundamental que nosotros tengamos toda la información que se requiere para poder tener una idea clara de lo que está ocurriendo económicamente, pero también para poder alimentar el análisis de la información, el procesamiento de la información que se hace mediante la inteligencia artificial, que ha ido ocupando un lugar cada vez más importante en la vida empresarial, en el desarrollo tecnológico y en el desenvolvimiento de cauces y procesos que permitan la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, me parece que es fundamental que la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información no vaya a conducirnos a un proceso en el cual la información no se disponga en los niveles y en la cantidad que es indispensable para tener claro qué es lo que está ocurriendo en materia económica, y además para alimentar esta cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque los datos juegan un papel fundamental para alimentarla, para que se pueda llevar a cabo, y consecuentemente es fundamental que la información pues trascienda, que no se vaya a generar un proceso con la desaparición del INAI que restrinja la información económica, pero también la información social, también la información cultural y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del país. Entonces, sí es básico dejar en claro que esta parte de la disponibilidad de datos es fundamental para el país, para que sepamos cómo están las cosas y además cómo son los procesos, cómo se están dando las distintas actividades de carácter económico, pero también desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, que tengamos una idea clara de cómo el país avanza o si no avanza, por qué, y cuáles son los factores o los ingredientes o los elementos que están incidiendo para que haya frenos o para que haya obstáculos de carácter económico. Por ejemplo, a estas alturas, pues es muy importante tener claro que durante el último año del gobierno del presidente López Obrador, se generó un déficit en las finanzas públicas muy significativo, de casi el 6%, y que esto va a obligar a que el próximo año se haga un ajuste y se recorte el gasto público y el déficit no sea
del 6%, sino que ya en el presupuesto está previsto que sea del 3.9%. O sea, esto ya representa algo que es importante que sepamos, es decir, que va a haber un freno en el gasto público y en la actividad económica, y que consecuentemente esto va a repercutir pues en toda la vida económica y en la vida social. Por ejemplo, ya en materia educativa se va a hacer un recorte significativo, en materia de salud se va a hacer un recorte significativo, y obviamente que esto va a afectar pues, a núcleos importantes de la población. Entonces, si nosotros a esta parte del déficit económico le agregamos otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el peso que tiene la parte de los apoyos sociales, que es el 46% del presupuesto. Si nosotros consideramos que el creciente endeudamiento del país está generando que haya que pagar intereses del 26% del presupuesto, que Pemex tiene un peso que requiere para seguir adelante del 1.3% del Producto Interno Bruto. Todo esto pone en evidencia que hay una situación económica pues delicada y difícil, que va a reflejarse en el desenvolvimiento que tengamos el próximo año, y que va a significar limitaciones en el gasto público y consecuentemente en la capacidad de crecimiento económico y en la capacidad que tengamos de generar empleo y de crear las condiciones para que nosotros podamos avanzar económicamente. Por ejemplo, una medida que es muy importante que ya emprendió la Presidenta de la República fue pedir la colaboración de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el recurso público no va a alcanzar para atender todas las necesidades del país. Entonces, pues va a ser necesario que la iniciativa privada invierta recursos. Y es básico que nosotros entendamos que la situación económica que vamos a tener en 2025 pues nos genera una situación en la cual pues se requiere que la iniciativa privada participe y que invierta. Bueno, yo creo que aquí hay que ver varias cuestiones sobre el tema de la transparencia y sobre el tema de la economía mexicana. La primera es que en los años del neoliberalismo, como se le ha denominado ese periodo, que fue a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, y en donde su parte más importante siempre se ha reflejado en el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, hay que entender que ese periodo de gobierno es el que modifica las estructuras estatales e ideológicas del país. Antes de ese periodo, pues se había vivido en México el famoso nacionalismo, y había una corriente de izquierda que estaba empujando muy fuerte dentro del propio PRI para llevar a México hacia ciertos matices de desarrollo. Es verdad, los excesos del estatismo provocan mucha ineficiencia, sobre todo de carácter administrativa. Las grandes empresas públicas del entonces pues empezaron a mostrar mucha debilidad, y lejos de representar desarrollo, pues estaban representando un gran lastre para la economía nacional. Eso da la justificación a un cambio de ideología y entra el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo nos vende como una panacea dos aspectos fundamentales. Una, el libre mercado como la base central del desarrollo nacional. Y dos, la transformación de las instituciones públicas para crear órganos que aparentemente fueran contrapesos al poder presidencial y a los poderes políticos públicos tradicionales. Bueno, ahí surgen los órganos autónomos.
Efectivamente, la naturaleza jurídica y justificativa de los órganos autónomos es ser contrapesos a los poderes públicos tradicionales, al ejecutivo, Establecer límites, al ¿no? A la legislativo, acción y sobre todo gubernamental. al ejecutivo. Sí, sí, indudablemente esa es su naturaleza justificativa. Pero la realidad es que en México el diseño que se planteó de muchos de estos órganos no fue el más apropiado, porque al final del camino era el partido en el poder o el presidente de forma indirecta quienes controlaban estos órganos a través de los nombramientos indirectos. Cuando, por ejemplo, el presidente propone a tres una terna para ocupar la presidencia, por ejemplo, del INAI, ¿no? O para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esa no ha sido de las que han desaparecido, pero también se habla mucho sobre la transformación de la CNDH. Y luego el Senado es el que lo nombra. Pues entonces estamos hablando de que efectivamente se nombra a alguien independiente y autónomo, ¿no? Pero la realidad es que en la práctica no es así. En la práctica lo que se ha hecho es una simulación de los pesos y los contrapesos. En la práctica el presidente decidía quiénes de los que presentaba era el que debía ocupar el cargo, y el Senado con sus mayorías, como ahorita sucede también, pues es el que al final de cuentas decidía quién quedaba o quién no quedaba. Y luego cuando llegaban a ocupar esos cargos, pues respondían a intereses que no eran necesariamente los intereses de la población, sino intereses pues a veces ajenos y de tipo político. Entonces, la naturaleza de los órganos autónomos sí es importante de destacarse, porque creo yo que sí son un contrapeso importante que llevan a un cauce de mayor desarrollo democrático y de transparencia, y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Pero en la práctica en México se han hecho las cosas, yo digo, a la mexicana, y a la mexicana es la simulación. Por desgracia, esa es una realidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el INAI? El INAI efectivamente es un instrumento jurídico constitucional para tener mayor acceso a los datos, a la información, para que el gobierno soltara la información de manera eficaz y eficiente, pero también el INAI en muchas ocasiones negó información pública necesaria para el análisis sobre los temas democráticos. Entonces, ¿por qué? Pues porque había una coyuntura política que también hacía que estas instituciones o el Instituto de Competencia Económica provocara o evitara esa transmisión de conocimientos y de información. Aquí yo quiero señalar que comparto plenamente la inquietud que señalas, en el sentido de que la información tiene dos vertientes importantes. Una que es para transparentar el desarrollo democrático del país, porque se transparentan los datos y la información que se generan en todas las actividades públicas, sobre todo el gasto y cómo se realiza ese gasto público, principalmente el tema de la corrupción. Pero también, además, los datos sirven para hacer prospección futura, prospección económica, prospección, cómo vamos a ir avanzando y qué es lo que está pasando en México para ser mejores en el futuro. Entonces, si esa información no está disponible adecuadamente para la sociedad mexicana, pues entonces vamos a tener un problema muy fuerte. ¿Cuál es? El primero, pues que va a haber opacidad en todos los quehaceres públicos. Y el segundo, que no va a haber forma de que se haga análisis a futuro sobre lo que es conveniente para el país. Entonces, estos aspectos creo yo que es importante señalarlos para pedir desde esta mesa, desde aquí, al menos Cuauhtémoc Velasco y su servidor Juan José Cano, pedirle al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la propia Presidenta de la República, que no se deje de velar por la importancia de la transparencia y de la necesidad de contar con información pública veraz, eficiente y a la mano disponible de la sociedad mexicana. Porque yo he escuchado algunos cuestionamientos sobre algunos analistas del régimen que dicen, no, un buen periodista hace un trabajo de investigación y tiene la información, por eso son periodistas.
Sí, pero la información del INAI no es solamente una información especializada para periodistas. No es un acceso solo para especialistas de la información, sino el tener la transparencia del acceso a los datos y a la información pública eficaz es para cualquier ciudadano que tenga interés en saber cómo se gasta su recurso. Esa parte público. jugaba un papel fundamental. Esa parte juega un papel importantísimo. Y esa parte es la que, de alguna manera, con el nuevo modelo que se está planteando ahora, pues tenemos que buscar nuevas rutas para que esa información sea accesible y para que no sea negada por intereses políticos o intereses públicos en perjuicio, obviamente, de la transparencia, de la democracia, o de formarla, y sobre todo el desarrollo que requiere este país. Porque indudablemente información es democracia, y democracia es transparencia, y transparencia es desarrollo y bienestar para el pueblo mexicano. Ahora, traduciendo este tema al tema del TEMEC, pues aquí es importante también destacar que es necesario hacer un análisis profundo sobre las conveniencias que tuvo el TEMEC y el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que se negoció desde el 93 con Carlos Salinas de Gortari, la importancia que ha tenido en el desarrollo de la economía nacional, pero no solamente de México, también de Estados Unidos y de Canadá. Pero también es muy importante ver cuáles son los claroscuros del propio sistema y el modelo económico de libre mercado, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿eh? No. Los tratados de libre comercio también establecen limitaciones al desarrollo en algunos países sobre algunos sectores de la parte económica nacional. También representan frenos, es decir, también se ponen límites a la producción y al desarrollo de algunos sectores, porque esa es la parte que le vamos a comprar al contrario. Entonces, aquí habría que hacer, en parte de ese tema de la transparencia, habría que solicitar desde esta mesa que haya un gran debate nacional, pero con datos duros y claros, sobre cuáles realmente han sido los beneficios del tratado comercial con México, con Canadá y Estados Unidos, y cuáles también han sido sus deficiencias. Porque aquí hay que entender que el TEMEC tiene en realidad 30 años, precisamente se cumplen 30 años. Se cumplieron 30 años en el 94, ¿no? En el 2024 se cumplieron 30 años, ¿no? Y la verdad es que México ha seguido inmerso en una crisis económica muy fuerte porque hay un margen enorme de pobreza. O sea, hablar de 70 millones de mexicanos en extrema pobreza, pues es hablar de que entonces las cosas del comercio exterior no funcionaron del todo como supuestamente se había pensado. Es decir, yo en lo personal creo que el tratado comercial con México, con Estados Unidos y con Canadá es importantísimo conservarlo, mantenerlo y perfeccionarlo, ¿sí? Pero también es necesario establecer un análisis crítico sobre esta estructura económica que no se ha hecho, que nadie lo ha hecho, para también entender cuáles no han sido sus perjuicios para el país. ¿Por qué? Un ejemplo nada más por ponértelo, el tema de la gasolina. La gasolina en México se empezó a encarecer. ¿Por qué? Porque México dejó de refinar gasolinas para comprárselas a Estados Unidos, como parte de ese gran desarrollo del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué ha provocado el encarecimiento de las gasolinas? Pues inflación y también crisis económica. El hecho de que Pemex dejara de refinar gasolinas y producirlas empezó a hacer que Pemex empezara a tener también crisis económicas en su propia estructura. ¿Por qué? Porque esa parte de Pemex era muy importante para generar recursos dentro del mercado interno. Es un ejemplo, ¿eh? Y te puedo poner muchísimos más ejemplos de lo que también el TEMEC dio como resultados en algunos temas de la economía. Otro ejemplo, el maíz. El maíz. México era autosuficiente en maíz en los años 50.
en los años 60, creo que hasta los años 70. Pero llega el TEMEC y México deja de producir maíz y se lo empieza a comprar a Estados Unidos. Pero y ahí, nos venden maíz transgénico. pero ahí sobre todo son Fíjate. decisiones internas, las que... Es parte, pero también es parte de que no había posibilidad de que sea, o sea, al establecer en un tratado que tú le vas a comprar el maíz a Estados Unidos, ¿qué significa? Que ya no debes de producirlo en México, o que lo debes de producir pero limitativamente. No, pero digo, el Ese es un tratado ejemplo. no obliga a que no se le compre. El No, tratado, obliga a que se le compre, no, pero el porque ese es tratado, el origen de los tratados. O sea, el origen es como en la industria automotriz, ¿sí? Yo te produzco a ti aquí los autos, ¿sí? Pero tú me vendes las refacciones y las partes que se utilizan para la producción de autos. ¿Sí me entiendes? O sea, el Tratado de Libre Comercio establece equilibrios entre lo que me compras y lo que me vendes. Es decir, yo te vendo esto, tú me compras esto. Ese es el Tratado de Libre Comercio, para que la gente lo entienda de una manera muy sencilla. ¿Sabes qué? Yo te voy a comprar Estados Unidos celulares. Ok, ¿y tú qué me vas a vender? Te voy a vender aguacate. Entonces, aquellos no van a producir aguacate suficiente para abastecerse, pero yo tampoco voy a producir suficientes teléfonos para autoabastecerme. ¿Entendiste? Ese es el Tratado de Libre Comercio. En esos vaivenes del desarrollo, cuando se plantean estos proyectos, sí, muchos sectores luego pierden. Entonces, es muy importante que esos datos realmente críticos se analicen sobre la base de lo que viene. Y te lo digo sobre la mesa de algo muy importante. Efectivamente, la negociación con Donald Trump va a ser muy difícil, porque hay una corriente política y económica en Estados Unidos que ya no quiere que haya un desarrollo comercial libre con México. Se habla incluso de la posibilidad de que solamente el tratado se maneje entre Canadá y Estados Unidos. Aspectos que todavía son muy cuestionables, porque para ellos también es muy importante lo que México les compra. México es un gran mercado para ellos para vender productos producidos en Estados Unidos. Sin embargo, la negociación puede ser tan difícil, tan dura, que es momento en que México debe de empezar a analizar la sustitución de importaciones. Y para sustituir importaciones se requieren nuevas políticas públicas. Y para establecer esas nuevas políticas públicas se necesita analizar de una manera más crítica todo lo que ha sucedido en el Tratado de Libre Comercio y todo también cuáles fueron los resultados de todas las instituciones liberales que se crearon durante el neoliberalismo en su afán de una democratización. Estoy consciente de que es importantísimo para que un México tenga un gran desarrollo el libre comercio, es muy importante la generación de empleos, es muy importante la intervención de la iniciativa privada. Pero esto es importante analizar a la luz de los resultados en base a la gran pobreza que se ha generado en México. Porque la pobreza que se tiene en México no es la pobreza que se está viviendo ni en Estados Unidos ni en Canadá, ¿Por qué razón, si analizamos los niveles e índices de pobreza, por qué México ha pagado más pobres que Estados Unidos y Canadá en la generación del Tratado de Libre Comercio? Algo no funcionó. Hay un desequilibrio en ese tratado. Lo que pasa es que ha habido decisiones de política interna que son las que han originado un rezago. Por ejemplo, el caso de la agricultura, el caso de los granos básicos, el caso del maíz. El gobierno no ha dado el impulso. Por lo que te digo, porque se generó una obligación de comprar el maíz hacia Estados Unidos. Entonces, ¿para qué generas tú en México un desarrollo sobre esa producción? Claro, yo sé dónde vas. Tampoco en el sexenio de López Obrador se impulsó mucho esto, porque empezaron apenas a mover las aguas de lo que se requiere o no se requiere en el país.
No, mi punto de vista es que es muy importante tener claro cuáles son las consecuencias del tratado y cuáles son aspectos de política interna por decisiones que nosotros hemos asumido como país, ¿sí? Sí, por A mí me supuesto. queda claro, en Por el supuesto. caso del maíz, que ha habido un rezago, que ha habido retracción de parte del gobierno mexicano en el apoyo al maíz, ¿sí? Pero es por eso. Pero no es, Porque México no es se que nos obligó hayan, a comprar gran cantidad de grano a no es que Estados nos Unidos. hayan obligado a que nosotros compráramos No, el sí, maíz. no nos obligaron, nos obligamos. O sea, que es muy distinto. Es distinto. El Tratado de Libre Comercio nos obligó, pero porque quisimos obligarnos. Claro. Bueno, a eso es a lo que voy. Hay que analizar de esas negociaciones cuáles realmente fueron beneficiosas para el país, para el pueblo de México, y cuáles únicamente enriquecieron a una élite. Ese es el fondo. Bueno, yo creo que es muy importante ir a la raíz de las cosas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué fue lo que motivó que se tomaran decisiones? Por ejemplo, en el caso de la gasolina, pues la impresión es que quien ha fallado ha sido Pemex. No, porque en ese tratado también se estableció, o se ha establecido, bueno, o sea, yo te voy a vender petróleo crudo, pero te voy a comprar gasolinas. Ese es el fondo de las negociaciones en el libre comercio. Entonces, pues yo te vendo puro producto crudo y tú lo vas a refinar. Entonces tú me vas a vender un producto agregado con un plus de agregado. Entonces pues, yo te lo tengo que pagar. Y yo te vendo mi crudo barato, pero tú me vendes mis gasolinas caras. Pero para que yo te compre a ti las gasolinas, pues entonces dejo de producirlas. Porque Calderón dejó y Peña dejaron de producir gasolina y dejaron caer las refinerías en México. Pues porque Bueno, se las voy a comprar al otro. Calderón estableció el proyecto de Tula. Bueno, pero iba a crear una refinería y la echó atrás. ¿Por qué? Porque le dijeron, oye, espérate, tú no puedes crear una refinería porque parte del TLC es que pues, tú dejas de refinar y tú le compras a Estados Unidos. Entonces, por eso viene la crisis también, porque yo le compro a Estados Unidos gasolinas caras en dólares y pues, por lo tanto pues, las tengo que vender caras. Pero, y luego a eso le quitamos el impuesto, o sea, la subvención que se tenía para que las gasolinas no estuvieran tan altas, ¿sí? Que era un subsidio que el Estado mexicano daba, y bueno, pues entonces fríguese la clase media y todos los productores y distribuidores y todas las mercancías. ¿Por qué? Porque al crecer el precio de la gasolina, pues crece el precio de la transportación, de mercancías, de pasajeros, del ciudadano que tiene su vehículo, de los transportes de todo tipo y a través de la maquinaria que utiliza gasolinas para producir. yo creo que este tipo de hechos es muy importante que se revisen con cuidado, ¿Sí? minuciosamente, porque hay reglas del juego que se han establecido que a final de cuentas propician que en este caso Estados Unidos pueda exportarnos productos en condiciones muy económicas, pero también está la decisión. El precio de la gasolina, curiosamente en Estados Unidos es más barata que en México, pues porque tú la compras en dólares y ellos viven en dólares. No, pero aquí no se gana lo que se gana allá. En Estados Unidos, sueldo mínimo de $2,000 mensuales. Aquí ni remotamente se llega a esos niveles de sueldo mínimo. ¿Me entiendes? Pues por eso es que es más caro. No, pero Pemex, por ejemplo, ha tenido un manejo muy deficiente. Es esa parte. Pero el tema fundamental, mira, ¿quién hizo caer a Pemex? Fueron los gobiernos de Salinas de Gortari a Felipe Calderón.
¿Por qué? Porque dejaron caer la industria petrolera nacional. ¿Por qué la dejaron caer? Para beneficiar la industria petrolera norteamericana. Yo te vendo el producto crudo, tú la refinas y me la revendes. ¿Y por qué? Si nosotros tenemos producción de crudo y podemos refinarlo, ¿por qué nosotros íbamos a dejar de refinarlo? Pues porque se estableció un tratado de libre comercio que dijo, ¿sabes qué? Pues así van a ser las reglas del juego. Y en esas reglas del juego, cuando se habla de que Pemex tiene déficit, sí, pero no se dice por qué. ¿Por qué tiene déficit Pemex? Pues porque de alguna manera fueron las políticas que se instauraron para hacer caer la industria petrolera. ¿Cuál era el objetivo de los gobiernos neoliberales sobre el tema de Pemex? Pues vender todo. Demostrarle a la sociedad mexicana que Pemex no servía para un cacahuate, para ahora vender Pemex también. Se las vendo, ¿y a quién se la vendo? Pues a un consorcio norteamericano, en donde Carlos Slim sea también miembro consejero. Pero entonces, los últimos años se modificó la posición del gobierno sobre Pemex. Y se le buscó darle todo el aliento, todo el porque han sido años y años y años y años de estarle, con perdón de la palabra, dañando la producción a Pemex, ¿sí? Y porque además, el gobierno retoma el control de Pemex, pero sigue habiendo un tratado de comercio y no hay condiciones para que yo pueda sustituir las importaciones de gasolinas y petroquímicos, por ejemplo. Entonces yo sigo comprándoles caro y acá yo no tengo manera de estar mejorando las situaciones en México. El fondo de que López Obrador decidiera crear una refinería que ha sido muy cuestionada, pero la naturaleza y la realidad de esa refinería, ¿cuál era? El objetivo de esa refinería y de recuperar las refinerías en México, pues es sustituir las importaciones de gasolina, que efectivamente con el tiempo provocarían que sea menos cara la gasolina en México, pero es un proceso largo, porque simplemente la construcción de la refinería pues ha tardado años, y además pues cayó toda la industria, y luego aparte de eso, en una época en la que la generación de autos eléctricos pues es la que ahora viene a sustituir todo este sistema tecnológico. Bueno, pues entonces estamos, digamos que un pasito atrás o muchos pasos atrás, pero provocado por unas circunstancias que han sido más benéficas para las grandes potencias y mucho menos benéficas para México por el hecho de que los gobiernos anteriores dejaron que las cosas cayeran de esa manera. O sea, esa parte sí es cierta, tomando lo que ha pasado en los últimos años, pues hubo todo el apoyo para Pemex. Digo, se le han dado, Pemex en el presupuesto de 2025 se le va a entregar el 1.3% del Producto Interno Bruto. Porque no se ha terminado de culminar, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Porque además hay muchos rezagos tecnológicos de Pemex. O sea, la dejaron caer. Y tú lo sabes perfectamente bien porque has estado muy metido en el tema del análisis y el debate energético. Y sabes, por ejemplo, que en CFE, tú lo sabes perfectamente bien, cómo dejaron caer la industria eléctrica para estarla sustituyendo por la industria privada. Pero fue en gran parte una decisión del gobierno mexicano. ¿Y qué gobierno? Digo, el gobierno neoliberal, llámalo como tú quieras. Eso pero fue una decisión interna. Ese es el punto. El asunto, por ejemplo, del campo, de los granos básicos del maíz, ¿sí? Ha sido una decisión interna. Porque también esos rubros están dentro del TEMEC. Por eso te digo, yo no estoy en contra del TEMEC, ojo, es importantísimo conservar ese canal para el desarrollo nacional, pero si es necesario también hacer una autocrítica, porque mira, con esto terminamos este programa porque vamos por el otro. Mira, en Estados Unidos Trump es muy autocrítico hacia el TEMEC. ¿Por qué? Porque observa cuáles han sido los pros y los contras hacia el interior de Estados Unidos. No ha dicho abiertamente que esté en contra del Tratado de Libre Comercio, pero sí ha dicho con mucha claridad que hay puntos que no están muy de acuerdo. Bueno, ha habido una autocrítica, allá voy, una autocrítica de ellos hacia el TEMEC.
Canadá también lo ha señalado. Pero en México no ha habido esa autocrítica. En México simplemente se dice, no, hay que renegociarlo. No, hay que mantenerlo. Pero no se dice de manera crítica qué aspectos de ese tratado también le han dañado al desarrollo económico nacional. Ahí volvemos al asunto de la información, de la disponibilidad de datos. Eso es lo que quería yo llegar. Por eso este comentario fue, ¿por qué? Porque sí es necesario que haya información muy clara sobre los pros y los contras para que haya un gran debate nacional sobre el tema. Claro. Eso es importante. No, pues ahí estamos absolutamente de acuerdo. Completamente. Yo creo que es básico. Completamente. Que el país requiere información pública, datos abiertos como se conocen. Claro. Que haya una sociedad abierta en México. Claro. Que permita que toda la información trascienda. Claro, eso es No, importante. estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pues este tema lo tenemos que seguir avanzando en otro programa y tocar temas sobre datos duros. Pues por hoy agradecemos mucho y sus amigos Cuauhtémoc Velasco. Juan José Cano les damos las gracias.